Review Tukam saluda a todos. La mañana parecía tranquila, el viento soplaba, el sol seguía dorado, pero en los ojos de Tukam asomó algo distinto, una corazonada difusa que no sabía nombrar. Nadie imaginaba que aquella ida al mercado, aparentemente inofensiva, sería el giro que lo pondría todo patas arriba, cuando un encuentro casual desatara una cadena de hechos inesperados. Lo que viene es una oportunidad o una trampa del destino. Quédate hasta el final para saber qué es lo que realmente espera a madre e hija. No olvides dar me gusta y suscribirte para no perderte la próxima parte llena de tensión. Cuando la puerta se cerró a su espalda, la mañana apacible de Tukam cambió de ritmo. Al inicio del callejón polvoriento se cruzó con An-Nam, la misma moto de siempre, pero pasos más pesados que de costumbre. En su cara se notaba una noche en vela, ojeras profundas, la frente marcada por líneas de preocupación. Iba deprisa al hospital a visitar a su madre ingresada desde hace días por el deterioro de su salud. En ese instante, el plan de ir al mercado por semillas quedó pequeño frente a otra urgencia, la familia de quien tanto la había ayudado. Tukam cambió de plan de inmediato. En su cabeza parpadearon las tareas: semillas, siembra, la comida de mediodía del niño. Todo quedó a un lado. Al otro, una oportunidad única para agradecer a tiempo, para estar presente cuando el otro lo necesita. La decisión salió tan rápido que a ella misma le pareció un poco audaz posponer el trabajo del campo y poner rumbo al hospital. El camino a la ciudad se hizo más largo que otras veces. Con cada vuelta de la rueda, entendió que el silencio de esta mañana no era calma, sino la pausa antes de la ola. Casi podía oler el desinfectante, ver los pasillos blancos en su mente, el cartel con el horario de visitas. Todo le aceleraba el pulso. Recordó con más claridad las veces que An-Nam estuvo a su lado en medio del enredo y entendió que hay deudas de gratitud que no se pagan con dinero ni con palabras, sino con estar presente a tiempo. Esa impaciencia conocida se convirtió en una corazonada. Esta visita no era solo una cortesía. Podía desatar un nuevo nudo, un asunto familiar antiguo, un resultado inesperado de laboratorio o una decisión que obligara a ambos a elegir entre el afecto y la responsabilidad. Ya contaba con llegar tarde, con que la comida de Be-Shoai fuera más sencilla, con una siesta a medias. Aún así, sentía que iba en la dirección correcta. Cerca del hospital, el tráfico se volvió denso y el letrero electrónico de urgencias parpadeaba en rojo. Se estremeció. Lugares así rara vez traen buenas noticias. Y en ese instante, gratitud, miedo e intuición chocaron entre sí, empujándola hacia un camino donde cada curva podía cambiar el color del destino, no solo el de la madre de An-Nam, sino también el de ella y su hija. Sabremos qué espera al final de ese pasillo, un milagro o una llamada de atención ahora mismo. Cuando el vehículo se detuvo frente a la entrada del hospital, Tukam sintió que el aire a su alrededor se espesaba, un olor mezclado de desinfectante, sudor y esperanza. Durante todo el trayecto, una sola pregunta se repetía en su cabeza: ¿estará bien la madre de An-Nam? Cada curva, cada bocinazo le encogía el corazón. Pero cuando se abrió la puerta de la habitación, en vez de un cuadro sombrío, apareció la imagen de una madre bondadosa, sonriendo débilmente. Rostro delgado, mirada cálida. El alivio la inundó como si un peso invisible hubiera caído de su pecho. Sin ruido ni prisa, Tukam se puso con lo más pequeño. Peló una manzana, limpió la mesa, acomodó la almohada de la señora. Cada gesto era suave, como temiendo rozar la fragilidad del tiempo. En todo lo que hacía había un poco de gratitud, un poco de cuidado y un poco de algo que aún no se atrevía a nombrar. Pero en los ojos de An-Nam
había algo distinto. Cuando todos pensaban que esta visita sería ligera, los hilos de tensión en su relato empezaron a asomar como un agua, en calma, que esconde un remolino. El trabajo no le daba tregua, apoyar a la gente en las zonas inundadas, trasladar ayudas, y luego su propia casa sufrió un deslizamiento. Parte del techo se vino abajo en una noche de lluvia intensa, su madre enferma y él sosteniendo a la vez a la comunidad y a su familia. Tu-Kam quedó en silencio. Entendió que detrás de su calma y de esa sonrisa conocida, había un hombre enfrentando una presión enorme, no solo la de la naturaleza, sino la del deber y el afecto. La luz del hospital se reflejaba en sus ojos como una frontera frágil entre el agotamiento y la entereza. De pronto comprendió que el viaje de hoy no era solo una visita. Era la primera vez que veía al verdadero An Nam, no el policía amable que siempre ayuda a todos, sino un hombre tensado entre dos frentes, el trabajo y la familia. Y justo en ese instante, en aquella habitación blanca, el corazón de Tu-Kam titubeó. Nació una empatía extraña, un sentimiento cálido que también asusta, porque cuando empiezas a preocuparte por alguien más que por ti, es que tu corazón ha cruzado otro umbral. Cuanto más escuchaba sus historias, más notaba algo moviéndose dentro de ella, lento pero intenso. Cada palabra sobre el trabajo, cada rasguño en sus manos, cada mirada firme que ocultaba el cansancio. Todo le despertaba una emoción difícil de nombrar. ¿Era verdadera compasión o el cálculo silencioso de una mujer que ya ha probado demasiadas incertidumbres? Se dijo que solo estaba cuidando, pero su mirada lo seguía más de lo necesario. Quizá porque en la imagen de ese hombre vio también el punto de apoyo frágil que ella misma anhelaba a alguien que una vez la protegió y que ahora necesitaba ser protegido por alguien. Mientras tanto, la madre de An Nam seguía sentada junto al cabecero, con una sonrisa dulce mezclada con cierta inquietud. Sabía que su hijo era fuerte, pero las inundaciones, las guardias de madrugada y la casa dañada por el deslizamiento le habían desgastado más de lo que cualquiera imaginaba. Por más que lo ocultara, la preocupación se filtraba en cada mirada. Mencionó a los compañeros de su hijo como para tranquilizar tanto a quien escuchaba como a sí misma, recordando que él no estaba solo. Pero en el fondo de sus ojos dormía el miedo de una madre que entiende demasiado bien que hay batallas que los compañeros no pueden compartir del todo. Tu-Kam se sentó a su lado y sintió el corazón revuelto. Sintió ternura, preocupación y un destello de cálculo, porque sabía muy bien que los momentos de mayor fragilidad son también aquellos en los que uno abre el corazón con más facilidad. Y quizá, en lo más hondo, estaba comprendiendo que no se trataba solo de una visita, sino de un punto de inflexión que empezaba a llevar su relación más allá de la simple gratitud. Afuera las nubes se cerraban y la luz que entraba por la ventana del hospital se iba apagando. En cualquier momento podía caer la lluvia como un presagio de cambios irreversibles. Cayó la tarde y el último sol se inclinó sobre el pasillo del hospital, tiñendo la cortina blanca de un dorado pálido, cálido y melancólico. La hora de visita estaba por terminar. El pasillo se vaciaba y solo quedaban pasos sueltos resonando en el aire. Tu-Kam miró de reojo el reloj y notó que el día se había ido con una rapidez extraña. Una mezcla de emociones le entró al pecho: calma, porque la madre de An Nam estaba mejor, y una pizca de pena por tener que irse. An Nam recogió sus cosas y asintió a su madre, como dándole una promesa silenciosa. Ella hizo lo mismo con la mirada puesta en la anciana y una ternura poco habitual. Sin palabras todos entendieron, lo de hoy no fue solo una visita, fue un hito, un lugar donde el lazo entre ellos
se apretó con un nudo invisible. Al salir del hospital, ya estaba anocheciendo. Las farolas se encendieron y dejaron sobre el asfalto una capa de luz fina como niebla. Toucan y su hijo se sentaron detrás en la moto, aferrando la bolsa con las semillas recién compradas. El olor a tierra, a medicamento y a gasolina se mezclaba en un aroma extraño, el de los comienzos y lo desconocido que espera. Ella miró el hombro de An Nam, manchado por el polvo de un día largo, y sintió cómo se le ablandaba el corazón. El viento de la tarde soplaba más fuerte y hacía flamear el dobladillo de su camisa. En cada curva y en cada luz que pasaba, el corazón se le encogía y se volvía a expandir, como si en el camino de regreso se escondiera algo aún por revelarse. Quizá una lluvia por caer o un giro capaz de cambiarlo todo. Delante, An Nam prometió llevarla de vuelta cuando su madre recibiera el alta, pero nadie sabía si esa promesa venía con más de un sentido, otro encuentro casual o el inicio de problemas que ya asomaban. Toucan iba atrás, la mirada perdida en la oscuridad a lo lejos y el corazón revuelto. Todo parecía en calma, pero justo en esos instantes de quietud es cuando la tormenta suele acercarse en silencio. thậm chí còn hơi ấm ánh, còn khi chỉ những người có thể trắng lòng hay bị ngọt hiệu hoặc hơi chua nhẹ, nhưng đều rất dễ ăn, mát lạnh.